me ha pedido Miriam que presente a Federica. Estaba a punto de contestarle, yo no la conozco, pero es todo lo contrario. Creo que la conozco muy bien y por tanto me voy a permitir eh, presentarla, quizá no tanto desde la mirada estrictamente académica, porque nos conocemos desde que fue mi estudiante en Granada y desde entonces venimos haciendo cosas, venimos trabajando juntos. Tuve la fortuna de dirigir su trabajo fin de grado, en el que obtuvo matrícula de honor. Nosotros, en Italia se llama sobresaliente cum laude o algo así. Sí. Y trabajó además un tema que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Trabajó en Mudéjar, en el barrio del Albaicín y sobre todo la cuestión material. Hizo una propuesta también de intervención interesantísima. Ha trabajado también en el proyecto de investigación que financió la Junta de Andalucía, Tetuán, para generar toda la documentación que permitiese postular el ensanche de Tetuán ante la UNESCO para que fuese declarado Patrimonio Mundial. Y entonces ya podemos adelantar que ya está preinscrito. El problema es que ahora se enfrenta a la administración marroquí. Nosotros podemos calificar de ineficiente una administración, pero detrás de toda la ineficiencia está Marruecos, que además está cargado de corruptelas propias y por lo tanto puede que el proyecto al final acabe malográndose. Pero nuestro trabajo se hizo y la verdad es que muy satisfactoriamente. Por supuesto, ha participado en todas las publicaciones que yo he tenido la oportunidad de hacer últimamente. Casi todo el material gráfico pasa por sus manos y la reinterpretación y la discusión previa a muchas tomas de decisiones pasa también por ella. Sé que ahora está trabajando temas relacionados con la arquitectura de tierra y que además, como tiene la soltura para expresarse en cualquier idioma prácticamente, pues en un español muy fluido, seguro que nos va a hacer una presentación extraordinaria de su trabajo. Así que yo creo que cuando quieras, Federica. Gracias, Bernardino. Voy a compartir pantalla. Vosotros me decís antes que nada si... a ver. Veis toda la pantalla entera, ¿no? Sí, sí se ve. Sí, Perfecto. sí. Pues nada, Bernardino, muchas gracias por la introducción y a todos por la invitación a participar a estos momentos de condivisión de conocimientos sobre la arquitectura en tierra. Desafortunadamente en Italia las construcciones en tierra se limitan solamente a unas áreas muy reducidas en algunas regiones, pero de hecho mi interés hacia estas técnicas constructivas se lo debo justo a Granada y a Bernardino y a todas las personas con las que trabajé en esos temas. Y bueno, en este último conversatorio, como sabéis, tratamos de la intervención del patrimonio edificado en tierra y como habéis un poco entendido también de lo que ha dicho Bernardino, este es mi principal sector tanto de trabajo como de investigación. Y, y bueno, trabajamos todo en estos temas relacionados con la restauración de la arquitectura en tierra, en particular sobre las técnicas de intervención y la evaluación de la vulnerabilidad sísmica. Y siempre, claramente, estamos hablando de la península ibérica, que, como veis, es el área geográfica europea con la mayor concentración de patrimonio en tierra, en particular en Tapia, o sea, como todos sabéis, tierra pisonada. Y el punto de partida de todo fue el conocimiento de los distintos aspectos que caracterizan este patrimonio y sobre todo las diversas soluciones materiales y constructivas que han permitido la histórica difusión en toda la península ibérica. Y desde un primer momento también identificamos dos principales problemáticas intrínsecas que inciden
en la dificultad relacionada con lo que significa conservar una arquitectura de tapia. Y bueno, la primera, como ya lo hemos visto también durante estos conversatorios, es su vulnerabilidad frente a los agentes atmosféricos y en particular a la acción del agua. Y la segunda, hay que decir también que los edificios construidos en tierra tienen cierta vulnerabilidad a la acción sísmica, sobre todo por factores vinculados a una cierta técnica constructiva, pero sí, sobre todo estos cuando se ven agravados por condiciones de mal estado de conservación o deterioro de una cierta preexistencia en tierra. Y bueno, sí, en España hay muchísimas variantes constructivas de tapia eh, que están muy bien estudiadas, sobre todo por Fernando Vegas y Camila Mileto. Y como veis aquí, por ejemplo, hay la tapia simple, donde solamente se usa la tierra o igual tierra mezclada con estabilizantes como la cal, pero también otras que van combinando materiales diferentes a la tierra, como sobre todo vemos en este último caso de la tapia mixta, que ve esta combinación de ladrillo con cajones de tierra. Y bueno, el primer problema, digamos, que identificamos en España se debe a las variaciones climáticas que se están produciendo. Y hay que decir que el patrimonio construido en tierra se concentra en todas aquellas áreas geográficas mm, menos lluviosas de la península. Por ejemplo, vemos toda la parte del Mediterráneo, ¿no? Sobre todo aquí Andalucía. Y por otra parte, también si observamos si confrontamos estas dos mapas, a la izquierda tenemos una idea de la media de precipitación, pero a la derecha tenemos una idea de dónde se concentran fenómenos de pluviosidad extremas. Y lo vemos, ¿no? Toda la particularidad del sector mediterráneo, que sí es verdad que en muchas áreas no llueve mucho, pero es también una área, son todas áreas donde también hay, donde se concentran estos fenómenos de pluviosidad extrema, intensas, que son fenómenos muy graves, ¿no? Para un edificio, para todo el patrimonio construido en tierra ahí. Y bueno, de hecho, es precisamente esta naturaleza hidrófila y porosa del material tierra la que hace que las construcciones de tapia sean particularmente vulnerables a esto, a la acción del agua. Y sin embargo, el intento de superar esta desventaja de este tipo de construcción, históricamente, bueno, por tradición, se ha resuelto en muchísimas maneras. Vemos aquí solamente este ejemplo de la tapia calicostrada, que es una variante que se usa mucho también en Granada y que lo que hace es dotar del muro de un revestimiento de cal que es muy, eh, o sea, que va completándose muy bien con el núcleo en tierra y por lo tanto lleva mucha ventaja a nivel de protección de la parte más vulnerable, ¿no? De tierra. Y, y bueno, el segundo problema, ya lo mencioné, es también lo sugiere esta mapa de peligrosidad sísmica. En España actualmente no existe ninguna normativa que contemple el riesgo sísmico de edificios existentes y mucho menos de los bienes culturales. Y probablemente esto se debe a porque en su conjunto la península no tiene una elevada peligrosidad sísmica. El problema es que en ciertas áreas, sobre todo en el sur y en particular Granada, desafortunadamente sí que allí hay una zona elevada de peligrosidad.
no sé si hay italianos aquí, pero ahora, pero el equivalente es el segundo nivel más alto de peligrosidad que tenemos en Italia. Por lo tanto, sí, es un problema que hay que cuestionarse también. Y bueno, la historia sísmica de Granada está documentada por numerosas fuentes escritas y algunas la he puesto, la he dejado aquí. Eh, y aquí se destaca el evento del 1431, que fue un sisma muy grave y fue poco antes de la conquista de Granada por parte de los reyes católicos. Y yo creo que de alguna forma probablemente la memoria de estos eventos, aún viva en aquella época en toda la población, contribuyó también al desarrollo de las técnicas de construcción en tierra con un uso extendido de esta variante, sobre todo, que es la tapia mixta, así se dice, pero consiste en cajones de tierra confinados entre machones y verdugadas de ladrillo. Y, y bueno, esta tipología claramente ofrece una mejor resistencia frente a la acción sísmica. Por lo tanto, hemos llegado a pensar que fue también un factor que condicionó esta difusión. Y bueno, para entender ahora cómo se resuelven las problemáticas de conservación en el patrimonio en Tapia, quiero enseñarles algunos casos significativos de restauración en Granada. Y bueno, primero tenemos un trazado de la muralla nazarí del Albaicín, la iglesia de San Juan de los Reyes, que es un ejemplo magnífico de arquitectura mudéjar en el Albaicín, y por fin un muro de tapia en las huertas de Generalife, por lo tanto en la Alhambra. Y bueno, antes de adentrarnos en estos, quería simplemente una aclaración sobre lo que se entiende por restauración. O sea, me sirvo de esta citación de Amedeo Bellini, que es uno de los mayores arquitectos especialistas en restauración ahora en Italia, que evidencia cómo un proyecto de restauración en cualquier proyecto de arquitectura que se aplica a una preexistencia y que por hacer eso hay que intervenir de una manera compatible a nivel tanto material como estructural, pero sobre todo en el respeto de la materia del edificio. También en el respeto de las huellas de su construcción y de toda su historia. Y para hacer esto, claramente hace falta conocer muy bien el edificio en el cual nosotros intervenimos. Y es exactamente la base de todos los tres proyectos que ahora os enseño. El primer proyecto por Manuel López Osorio con Javier Gallego Roca es un proyecto de restauración conservativa. O sea, el objetivo principal fue el de conservar la tapia, que en este caso es tapia calicostrada, como os enseñé antes, y también sus superficies, en cuanto ellas tienen un carácter expresivo de esa técnica tradicional empleada para la construcción de este muro, de la muralla. Y al mismo tiempo quieren garantizar y tienen que garantizar un cierto nivel de protección del núcleo en tierra, que es el más atacado, ¿no? Amenazado. Y bueno, la intervención la describo muy brevemente, pero se basó en un riguroso estudio arqueológico y también de la técnica utilizada en el siglo XIV. Y bueno, este proyecto, esta intervención no se limitó solamente al consolidamiento, a la consolidación con silicato de etilo, que es un producto que no va a cambiar nada del aspecto de la superficie tratada,
y esto en las áreas donde la crosta, el revestimiento de cal se había conservado. Mientras eligieron realizar una integración de revestimiento, como se ve, por ejemplo, aquí, con cal siempre, pero dejándola un poco retranqueada, en italiano es sottosquadro, respecto a la superficie conservada existente y trabajando también su textura como para reproducir formalmente esas cuñas de calz que son las que identifican esa técnica constructiva de la tapia calicostrada. Y bueno, y en ese segundo proyecto, en esa segunda intervención, los arquitectos López Martínez y Bastoy Cardiel optaron por recuperar, o sea, recuperaron parcialmente el volumen de tapia que se veía gravemente erosionada. Pero ellos no llegaron a una intervención mimética o falsificadora, no sé si se puede decir así, sino integraron lo nuevo buscando reproducir de alguna manera el color de la tapia existente y conservada, pero dejando noto evidente lo que ellos integraron. Y de hecho, no reconstruyeron totalmente la imagen, no volvieron a dar la imagen unitaria de esa arquitectura, pero reconstruyeron unas ciertas porciones y obviamente con materiales y técnicas tradicionales. De hecho, utilizaron encofrados de una sola cara para poder hacer esto. Y solamente en una esquina, reconstruyeron solamente una esquina para evidenciar efectivamente cómo era esa construcción. Y bueno, por último, la intervención sobre la iglesia de San Juan de los Reyes, que para los granadinos seguramente la conoce muy bien, eh, es, para mí es una de las iglesias más bonitas del Albaicín, no solo porque en ella se lee perfectamente todos aquellos caracteres relacionados a la arquitectura mudéjar, sino también porque aquí se conserva un testigo histórico que la relaciona a la antigua mezquita, porque, como sabéis, sobre todo en Albaicín, prácticamente todas las iglesias se construyeron derrumbiendo las antiguas mezquitas. Y creo que las elecciones que hizo el arquitecto aquí son muy pertinentes y él tuvo que intervenir en algunos casos, por ejemplo, en la cubierta que estaba gravemente dañada, hizo obras para volver a impermeabilizar, dotar de una impermeabilización adecuada y, como veis, dejó esta es una pared del alminar se dice Bernardino, ¿no? De la torre de la mezquita, que sí, claramente denota este fuerte testigo, ¿no? Y esto para decir que hay diversas tendencias a la restauración de la tapia que dependen un poco del estado de conservación, de todos los fenómenos de degradación que la afectan, que afectan la arquitectura, pero también del uso que tiene que haber este edificio y otras necesidades que guían el arquitecto a la mejor elección sobre cómo intervenir. Y bueno, aquí os dejo otros ejemplos de intervención. El primero, cuyo objetivo principal era fue reconstruir esta imagen unitaria de la fortaleza y obviamente intervinieron integrando buenas secciones del muro porque debido al estado de conservación muy malo en el que se encontraba,
y que podía llevar a problemas estructurales muy graves. Pero también elegir cómo integrar es una parte fundamental del proyecto. Para hacer esto, ellos hicieron no sé cuántas pruebas de tierra, de mezclas, como de formas de compactarla y por eso tiene que haber una base muy también de experimentación para poder adecuar las necesidades a las reales propuestas de proyecto. Y bueno, siempre al final hay que consolidar y proteger estos muros y esto puede ser también una lección a la base del proyecto, como el primer proyecto que hemos visto de la muralla del Albaicín, donde se deja tal como está, pero claramente se va a garantizar un nivel de protección adecuado que permita a ese edificio, a esa arquitectura de seguir conservándose. Y lo mencionó antes Bernardino, este proyecto que hicimos sobre la iglesia de San Luis. La iglesia ahora sigue encontrándose en estado de ruina a pesar de unos cuantos movimientos que hubieron recientemente. Y, pero bueno, lo que obviamente para quien no la conoce, la iglesia sufrió un grave incendio provocado por los revoltosos anticlericales hace más o menos 100 años, que la dejó sin cubierta y obviamente la dejó expuesta a todo ese tipo de degradación y de daños que se pueden producir en una arquitectura de ese tipo. Lo que tiene la iglesia de San Luis, mm, ella se encuentra en un punto estratégico, digamos, del antiguo barrio árabe de Granada, del Albaicín, porque se encuentra justo entre el nivel, ese paisaje, digamos, construido del Albaicín y el paisaje natural del Cerro de San Miguel. Y aquí quien lo conoce puede reconocer la intervención por ejemplo, de Antonio Jiménez Torrecillas, que completa un tramo del muro de la muralla que se había perdido. Es un proyecto increíble y igual luego Bernardino lo podrá explicar. Pero sí, también tenemos muchas otras signos de la historia del Albaicín y de Granada, entre los cuales obviamente la iglesia, pero también todo el sistema de casas cuevas, el ermita de San Miguel, la muralla nazarí, que es la última ampliación de todo el barrio del Albaicín. Y bueno, claramente la iglesia se encuentra allí y por lo tanto es verdaderamente una pena, yo creo, que ese edificio siga quedándose en estas condiciones. Y bueno, movido un poco por todo esto, decidimos proponer un proyecto que se basa sobre la principal necesidad de volver a darle uso a esta iglesia y partiendo, como hemos dicho, de un proceso de conocimiento del edificio que nos guió a todas las elecciones que hicimos a lo largo del proyecto. Eh, las fases de este necesario proceso de conocimiento son, la primera son claramente el análisis histórico-crítica. Por lo tanto, nos documentamos sobre la historia del edificio, buscando todas esas referencias que podrían ayudarnos a entender, a reconstruir las fases de construcción y de transformación de la iglesia. Esto para entender a nivel técnico cómo intervenir, pero también a nivel proyectual, elegir cuáles son todas aquellas características
distintivas del edificio que queríamos evidenciar y obviamente cuáles eran las criticidades de la arquitectura, de esa arquitectura para solucionar. Y antes que nada, tuvimos que entender cómo era esta cubierta. Y es un ejemplo estupendo de un único en realidad de la tradición mudéjar. No tengo muchísimo tiempo para explicarlo, pero esta forma de construir las cubiertas se basa sobre normas geométricas muy estrictas que derivan tanto del saber, que derivan del saber constructivo árabe. Y esto, incluyendo también la observación de los restos de los muros de la iglesia. Por lo tanto, vimos dónde podían arrancar todas las vigas de madera y sumándolo a este conocimiento sobre la manera de construir una cubierta mudéjar, pudimos entender cómo podía ser, ayudándonos obviamente con las pocas fuentes iconográficas que teníamos sobre su situación antes del incendio. Y bueno, siguiendo con el análisis de las técnicas constructivas, que también fueron las que nos ayudaron a entender las diversas fases de construcción de la iglesia, junto también al levantamiento del cuadro de fisuras, que también juega un rol muy importante, no solo para entender las criticidades estructurales de un edificio, pero también ir viendo todas aquellas relaciones entre las varias partes que, por ejemplo, en esta iglesia nos ayudaron a confirmar lo que antes pensábamos de estas fases de adición de las capillas laterales que se ven perfectamente, los muros adosados. Bueno, todos una serie de observaciones y de datos que al final te permiten entender de verdad cómo toda la historia del edificio. Y bueno, sí, también por la cuestión de la vulnerabilidad sísmica, yo ahora no es un tema que quiero tratar, pero son todas informaciones que hay que considerar para poder proponer un efectivo proyecto en este caso, de reuso. Y bueno, cuando se trata de dar un nuevo uso a un edificio, yo siempre digo que tiene que ser la función que se adapta al edificio, no tanto el edificio que nosotros vamos a adaptar a la función. Eh, o sea, en base a todo el conocimiento que tenemos sobre esa arquitectura, de todas sus características constructivas, materiales y formales, claramente, el propio edificio es el que sugiere cuál puede ser el nuevo uso y por lo tanto orientando todas aquellas decisiones de proyecto que hay que tomar. Y bueno, para resumir un poco lo que se hablaba antes, la iglesia la reconocimos como un punto que puede conectar todas esas existencias significativas de esta área del Albaicín, que al final son las que nos cuentan la historia del barrio antiguo, de dónde surgió Granada. Y también puede servir como conexión entre este paisaje construido y el paisaje natural del Albaicín. Y por lo tanto, una de las primeras decisiones fue la de también implementar aquellos caminos que llevan de la calle San Luis, que es el límite de lo construido, hacia el Cerro de San Miguel. Bueno, la ermita de San Miguel. Y, perdón, y sí, lo que nos guió fue reconocer la espacialidad de la iglesia primero, su ubicación, todas aquellas necesidades
que por la mayoría de que la mayoría de los residentes expresó sobre las posibilidades de uso de la iglesia. O sea, también cuestionamos los residentes sobre lo que pensaban ellos. Y todo esto orientó a la decisión de convertirla en un centro sociocultural, tanto para residentes como para turistas. Y bueno, nuestra decisión fue obviamente la de volver a cubrir la iglesia, tanto para proteger la preexistencia, como también para responder claramente a todas aquellas exigencias relacionadas al nuevo uso. Y por lo tanto, decidimos conservar todas las superficies tal como estaban, sobre todo las del interior, y, y por lo tanto, esto fue principalmente para dejar visibles todas aquellas trazas, signos que testimonian los eventos que afectaron a la iglesia a lo largo de su historia. Y así la iglesia se convierte en un verdadero testigo histórico de sí misma, que todos los visitantes pueden apreciar. Este es el objetivo principal que nosotros nos pusimos. El mayor desafío claramente fue elegir cómo realizar la nueva cubierta. Conocíamos cómo era, pero decidimos como orientación del proyecto volver a evidenciar la prima fase constructiva de la iglesia, que es la más característica, ¿no? La fase mudéjar. Por lo tanto, estamos hablando de finales de 400. Y por esa razón decidimos que la cubierta tenía que volver a dar formalmente y estructuralmente esa función que tenía antes, esa forma que tenía antes. Pero no quisimos imitar completamente tanto materiales como forma de construir, y utilizamos el material perteneciente a la contemporaneidad, que es el acero, para distinguir lo que nosotros, o sea, para lo que nosotros habíamos añadido, y declarando esta cubierta como una nueva cubierta, no una simple imitación de la anterior. Y también eso fue una decisión de construir un nuevo volumen sobre la base de la antigua casa del sacristán, y lo hicimos retranqueando el volumen preexistente, un poquito para evidenciar tanto la presencia, el testigo del aljibe, de la antigua mezquita, como también para dar un nuevo acceso al centro cultural. Y ese volumen en breve reinterpreta los caracteres constructivos de la preexistencia, pero dejándose como una forma muy sobria para dejar que la iglesia, la preexistencia resalte. Y bueno, como veis, también deja un cierto espacio entre el nuevo volumen y la iglesia para un gesto para subrayar esta distancia temporal que divide la iglesia de San Luis y el nuevo volumen. Muy en breve, luego acabamos simplemente diciendo que tanto como forma de ese conocimiento, como para ser capaz de dar soluciones que como en este caso pueden ser también innovadoras, fue parte de este proyecto la experimentación de productos para proteger las superficies en tierra. Y por lo tanto hicimos toda una experimentación con una empresa aquí italiana que trabaja en la restauración, y
cogiendo unas pequeñas muestras del material de la iglesia para poder ver cómo se comporta, para poder dar una solución en el utilizo de un producto para proteger todas las superficies, sobre todo de la acción del agua. Y, y bueno, este producto aprovecha de nanotecnologías. Dicho muy en resumen, simplemente es sílice que se va desarrollando con un particular método que de hecho aprovecha de nanotecnologías y se mostró perfectamente eficiente en el caso de los test en laboratorio que hicimos y por lo tanto decidimos proponerlo como una de aquellas intervenciones que pensamos ser necesarias para esta iglesia y para dejar, como he dicho antes, a vista todas aquellas superficies tal como están, sin decir mentiras, sin inventar nada nuevo, simplemente dejando ver lo que es y por lo tanto dejándolo como medio de expresión de su misma historia. Y bueno, creo que he concluido. Muchísimas gracias y me habría gustado decir muchísimas más cosas, pero estoy aquí si queréis hacer cualquier pregunta. Vamos a dejar para el final algunas interrogantes que se puedan plantear. Y bueno, me toca a mí ahora hacer alguna presentación respecto a nuestro litoral, ¿no? ¿Qué pasa con esta región litoral que no la presentamos en primera instancia y que tenemos tan pocas arquitecturas de tierra como legado, ¿no? Entonces, voy a compartir la presentación y le voy a dar después lugar a Santiago, que nos va a estar hablando respecto a una de las pocas intervenciones que tenemos en Santa Fe sobre intervenciones donde se ha trabajado el tema de la tierra, ¿no? Por supuesto que a partir de los ladrillos. A partir en dos presentaciones, hago una presentación inicial, lo presento a Santiago, que está por conectar, y bueno, y luego seguimos. A ver si puedo compartir pantalla. Bueno, si bien es cierto, el problema a abordar el día de hoy son los criterios de intervención, me interesa un poco tratar de retomar algunos aspectos que planteó Bernardino y Daniel, que tienen que ver con las características de los lugares a los cuales ellos están representando, ¿no? O sea, seres del litoral, seres mediterráneos, seres del litoral o seres andinos. Decía Bernardino que es un sistema cultural y simbólico que tiene profundas raíces históricas que vinculan a las civilizaciones que lo rodean, o sea, el Mediterráneo, ¿no? Como lugar de civilizaciones que lo rodean. Territorios de contrastes y polaridades, punto de encuentro y mezcla entre culturas y tradiciones, espacio compartido por diversas identidades. Mientras Daniel planteaba fundamentalmente que lo andino tiene que ver con el arraigo, como las referencias, con las raíces, y la forma material e histórica los constituyen como territorio, siendo el lugar desde donde nos afirmamos como sujeto, donde se asienta el rito y la práctica y se ancla el habitar en una simbiosis con el paisaje. Tanto la arquitectura mediterránea como la andina evidencian un largo y efectivo proceso de adaptaciones entre pueblos y territorios, entre edificios y contextos ambientales específicos. Utilización de recursos locales y desarrollos de edificios como sistemas ambientales y constructivos eficientes con materiales y tecnologías sostenidas, reconocidas como confiables en el tiempo. ¿Qué pasa en el litoral?
En el litoral es una extensión de unos 1.200 kilómetros de agua, que es una geografía, que es una, perdón, es una, perdón, es una geografía pluvial que nos ha condicionado desde nuestros orígenes a todos los asentamientos que estamos en torno a ello. Eh, el espacio del litoral no es un espacio de congregación, sino es un espacio dinámico, es un espacio de camino y es un paisaje fundamentalmente cambiante. Son paisajes de características insulares con alta vulnerabilidad hídrica, que en realidad pertenecemos al valle de la inundación del río Paraná en uno de sus bordes y en otros de sus bordes tiene que ver con el otro río que es el río Uruguay. Esta es nuestra ciudad de Santa Fe, leída en el territorio, en ese territorio litoral, donde también la mancha del agua en algún momento empieza a aparecer como un lugar particular donde el territorio, los territorios que la circunscriben pueden ser sus bordes. Pero siempre tiene esa característica lineal, esa característica de camino, esa característica de recorrido. En estas situaciones, fundamentalmente vinculados nuestra identidad cultural a esa conectividad fluvial que vincula de alguna manera el Paraguay con el Río de la Plata, ha sido un lugar donde se han producido transculturaciones, mestizajes, apropiaciones y desapropiaciones. Por la región litoral, la primer fundación de Santa Fe, por cuestiones que tienen que ver con su implantación, fue trasladada al sitio original y una serie de poblados permanentemente están, digamos, vinculados a la problemática del agua, ¿no? Desde esa vinculación, indudablemente, las arquitecturas en tierra han sido muy poco conservadas y, digamos, y a su vez la otra de las características que planteó esta cuestión tiene que ver con que el territorio indígena era un territorio nómade, un territorio que no solía fincarse en algún lugar por las mismas condiciones climáticas que tenemos. De esa manera, el camino entre Asunción y Buenos Aires es el que va a generar distintos pueblos aborígenes, pero que tienen constantes en sus maneras de habitar, ¿no? Esas maneras de habitar siempre tenían que ver con las fibras naturales, con la paja, con la madera y los asentamientos en tierra, de los cuales queda prácticamente nada. Esos asentamientos en tierra han sido de alguna manera lo que han constituido todo el camino que de alguna manera se vincula. Y este camino fluvial, es muy importante porque también el destino de esos poblados dependía de los proyectos geopolíticos que de alguna manera se planteaban para la región. El caso del Paraná Medio, que tenía previsto generar unas 2 o 3 represas, generó solamente una represa que es la de Salto Grande, y generó el anegamiento y la necesidad de traslado de una ciudad donde quedan, cuando las aguas bajan, restos de lo que fue, que es la ciudad de Federación, ¿no? Este proyecto no se ha realizado, pero era un proyecto que iba a cambiar fundamentalmente la vida de los litoreños, de la misma manera que va a cambiar el proyecto de hidrovía, se va a generar una gran transformación si es que se realiza. Dentro de ese paisaje, lo que me interesa hablar en este momento es sobre hacia dónde miramos y desde qué valores. Indudablemente el río es un lugar de tránsito y la pregunta sería, ¿qué tratamos de proteger como habitantes del litoral? ¿Qué conservamos, qué restauramos, qué reconvertimos, qué rematerializamos? Y de la misma manera en que lo estaba planteando Daniel para los andinos, nosotros tenemos tradiciones tecnológicas y de habitar que se han desarrollado tanto en las casas rurales como en las casas isleras, como en los primeros asentamientos de los pobladores. Las tradiciones tecnológicas y del habitar del lugar tienen que ver con la binocularidad, tienen que ver con la galería, tiene que ver con el estar entre.
hay una larga tradición de habitar el adentro y el afuera, vinculándonos a partir de un espacio de transición. Esa materialidad que nos posibilitaba a nosotros construir esta arquitectura pertinente para estas regiones tiene que ver con la madera, con las fibras naturales, entramado de tapia, tapia continua y ladrillo. Una tradición similar es la que se mantuvo después y continuó a partir de la inmigración italiana con lo que conocemos con la Casa del Gringo. Esa tradición de construir por adición de habitaciones con una galería que vinculaba exterior-exterior empieza, digamos, a transformarse y obviamente va a ser la que va a ir construyendo nuestras ciudades. Siendo sí la materialidad de estas edificaciones fundamentalmente el ladrillo cocido. Esta es una larga tradición que la podemos encontrar desde los pobladores isleños, que se ha mantenido en la época de la colonia, se ha olvidado en algunos momentos y que en la continuidad puede transformarse, ¿no? Estas casas patios, estas casas vinculadas, estos emparrados, estas galerías, son los que pertenecen a nuestra tradición del litoral. Entonces la pregunta sería, ¿qué se conserva, no? ¿Qué hemos conservado de este tipo de arquitecturas devenientes de la tierra? ¿Y qué tipo de intervenciones se han realizado? Eh, que fundamentalmente podemos hablar puestas en valor de tipo arqueológico, que tienen que ver con la rematerialización y cobertura de espacios que por las mismas condiciones climáticas y características han generado, en algunos casos, unas especies de cubiertas que de alguna manera protegen los restos de la Santa Fe antigua. La otra cuestión que tenemos como tradición en el tratar de conservar lo que nos queda de ese pasado colonial tiene que ver con la rematerialización y ambientación de espacios para poder comprender cómo se habitaba. Entonces tenemos cobertura, rematerialización, como una de las técnicas que de alguna manera tratan de traer la arquitectura de la época de la colonia a la contemporaneidad, y en otros casos, bueno, restos arqueológicos que en Santa Fe la Vieja todavía se mantienen de estas estaciones de los españoles en Santa Fe. La cobertura ha sido una tradición por nuestras regiones que tiene que ver con esta protección que ha tomado distintos estilemas, distintos lenguajes acordes al momento que se hacía, ¿no? En el momento de una revalorización de lo colonial, se protegieron de algunas maneras la casa natal de San Martín a partir de características de una forma neocolonial. Pero también en el Tigre, a la vera y en el delta del Río de la Plata, existe esta tendencia a alguna manera tratar de proteger, ahora sí con una tecnología totalmente contemporánea y con vidrio, la casa donde habitó Sarmiento, ¿no? E indudablemente esto, digamos, es referente de lo que somos hoy, ¿no? Parecería ser que todo lo colonial queda por estas zonas con muy pocos vestigios, y nosotros somos esto, ¿no? Somos habitantes que de alguna manera no valoramos nuestro pasado, tenemos algunos conflictos con el pasado anterior a la inmigración, y este modelo de país agroexportador de alguna manera transforma nuestro territorio y este río, que era lo que nos permitía comunicar, empieza a transformarse en una red de vías férreas que, bueno, trabajan toda esta cuestión de el vínculo con Europa, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece lo que creo que a nosotros nos signan, ¿no? Esta conectividad fluvial que ha permitido estas transculturizaciones, estos valores encontrados, parece ser que desde el momento en que es el momento de la Argentina liberal, de la Argentina del progreso, de la Argentina del inmigrante, hemos tomado valores que hasta hoy siguen siendo fuertes, ¿no? Esta cosa de mirar para afuera, esta cosa de estar
representándonos muchos más a veces con la cultura francesa u otras culturas a las que podemos hacer referencia, siempre muy vinculado al capital extranjero y con algo que es lo que ha de alguna manera construido nuestras ciudades, que es la mano de obra inmigrante, ¿no? Esta es la Santa Fe un poco que se construye y esta es la Santa Fe que le da la espalda al río y es la Santa Fe que no mira el río, mira más al país de los orígenes de estos inmigrantes y estos modelos que de alguna manera referenciaron y trataron de transformar todo lo que estaba, era vestigio del mestizaje, de lo colonial. Entonces una serie de sustituciones y nuevos imaginarios construyen otras nuevas rematerializaciones, pero que tienen que ver con, de alguna manera, sentar las bases de esta otra arquitectura, esta arquitectura representante de la academia, de lo italiano, que de alguna manera trata de jerarquizar esto que parecía pobre, que no tenía, que no era referente, que era nuestra iglesia de San Francisco, que fue un traslado de la iglesia original que estuvimos viendo en las ruinas de Cayastá. Esto creo que es un caso paradigmático de este querer ser, ¿no? Querer ser que no nos dejó guardar parte de nuestro patrimonio, pero después, en el año 38, a partir de esta pintura precisamente, hoy podemos ver a San Francisco, que en realidad no es el original, sino que la fachada es una réplica del original, que de alguna manera fue interpretada por Buchás. Sustituciones, nuevos imaginarios y consolidación de una forma urbana que constituye nuestras ciudades. Y nosotros estamos muy lejos acá de conservar algún vestigio de esas arquitecturas de tierra, como pudimos ver en los otros seres territoriales. Pero en realidad esta es nuestra cultura, esta es la que tenemos, y este inmigrante, más esta cultura francesa, más esta mano de obra inglesa, constituyó básicamente una arquitectura que silenciosamente ha ido haciendo ciudad y ha ido haciendo poblados y ha ido haciendo arquitectura rural. Esta arquitectura que deviene del ladrillo cocido y que en realidad es la casa que el inmigrante empieza a construirse, ¿no? Esta casa de ladrillo cocido inicialmente era cosido sobre un mortero de asientos de barro. Lo que tiene es que se constituye en el material que se va a reproducir a lo largo de todo el litoral. Tendrá distintos estilemas, tendrá distintos revocos, tendrá distintas ornamentaciones mayores o menores de acuerdo a cómo o a la jerarquía o los poderes adquisitivos o a lo que se quería referenciar, pero en realidad es lo que nosotros tenemos y a partir de lo cual parecería ser que nos estamos identificando, ¿no? Con estas arquitecturas de símil piedra que en realidad empiezan a dejar o empiezan a cubrir la forma urbana que de alguna manera estaba representada antes por esta arquitectura. Esto es un patrimonio que todavía tenemos presente, pero este patrimonio que tenemos presente y que fue revalorizado y que fue restaurado y que es patrimonio, que es la Casa de los Aldao, que es patrimonio nacional, también al momento de intervenir, empieza a intervenir con ese corte italianizante, ¿no? Con ese corte de esa arquitectura del inmigrante que de alguna manera se constituye en el elemento motor de nuestra forma urbana. Repetimos algunas cuestiones que tienen que ver con la utilización de materiales, el adobe, la tierra cocida, las rejas, pero hay una alteración de la escala que nos muestra indudablemente que estamos trabajando dos lenguajes, dos interpretaciones muy diferentes a lo que hoy podemos estar entendiendo que es una intervención en el patrimonio. Con estas arquitecturas olvidadas, con no dejar nada de nuestro vestigio mestizo o colonial, como pudieron haber sido otras ciudades argentinas, como Salta, como Córdoba, queríamos presentarle el caso de la casa del brigadier Estanislao López, que es el caso que va a presentar Santiago ahora a continuación,
pero que en realidad también es un caso que sirve para representar un poco qué es lo que nosotros realmente salvaguardamos y qué queremos conservar. Conservamos la casa del brigadier general Estanislao López, luego de que se demolió, se cayó parte del muro, pero todavía hoy en este estado se encuentra la casa del brigadier en Arocena, ¿no? Que es un poco la casa de campo del brigadier. Así está, a la espera de que termine de destruirse o a la espera de que en algún momento alguien decida recuperarla. La casa del brigadier López en el año 1942, que fue el Museo Histórico de la ciudad, fue un monumento histórico nacional, que en el 2017 colapsó uno de sus muros de adobe, y bueno, fue la razón y el objeto motivante para una restauración y una puesta en valor. ¿Qué es lo que quiero mostrar con estas cuestiones? Tiene que ver con lo que se quiso hacer y lo que se terminó haciendo, como para dejar alguna pregunta abierta respecto a estos modos de intervenir en este tipo de arquitectura. El Museo y Centro de Interpretación Cultural Casa Brigadier General López es una casa de 2 patios, típica, y en realidad el proyecto de intervención era este. ¿Qué se planteaba en este caso? El proyecto lo que planteaba era una diferenciación entre lo nuevo y lo original, utilizando el material que por esa época se estaba utilizando como material para poner en diálogo estas arquitecturas, bajo el supuesto de que es un material neutro, que por su color, por sus texturas, de alguna manera no impacta sobre las arquitecturas historicistas de valor patrimonial. Pero se generaron grandes discusiones respecto a este proyecto que alteraba de cierta manera ese ambiente interior de la casa del brigadier, y el proyecto definitivo, este es el proyecto que a su vez diferenciaba esta parte, que era la parte original, esta parte que era la parte parte que estaba en muy malas condiciones, y este elemento o este signo contemporáneo que dentro de una de las líneas que se está trabajando y que son recurrentes en la ciudad es sin si es un monumento histórico nacional o si es una arquitectura de menor valor, parece ser que el signo del arquitecto contemporáneo siempre tiene que estar. Fue muy polémico y el resultado es este. El resultado es una arquitectura que de alguna manera se mimetiza, podríamos decir, con esta arquitectura original, y que de alguna manera recrea el ambiente y la tecnología propia de la vivienda. Este es el estado en que se encuentra actualmente. Este es el primer patio, acá está el segundo patio, y como tradición también dentro de nuestra ciudad y por estos lugares, existe esta ventana, ¿no?, que nos posibilita ver los muros originales o los pisos originales como parte de un recorrido, de un deambular arquitectónico que posibilita de alguna manera mostrar lo que ya no está. La Casa del Brigadier, a su vez, lo que tiene es un interesante trabajo de una línea histórica que, por un trabajo posterior que se hizo de arqueología, se fue de alguna manera tratando de reconstruir esta casa que ha tenido grandes transformaciones a lo largo del tiempo, pero no transformaciones en cuanto a sus cuestiones tecnológicas, sino a al dominio del terreno, ¿no? Era un solar muy grande que se ha ido reduciendo y que se han ido introduciendo transformaciones. Este es el aspecto que tiene originalmente, que tiene en la actualidad, es una recreación del aspecto original y puesto
en uso de museos. Quería hacer un centro de interpretación, bueno, estos proyectos que no terminan de desarrollarse por estas latitudes. Eh, con esto le voy a dejar paso a Santiago, que de esta casa precisamente, y lo que interesa particularmente para estos conversatorios, tiene que ver con todo el proceso de cateos y de recupero que ellos han hecho de los muros de adobe y de las partes que estaban construidas con tierra. Santiago, ¿estás por ahí? Hola, acá estoy. ¿Me escuchan y me ven? Sí, dejo de compartir. Perfecto, acá empiezo a compartir yo toda la pantalla. Un segundito. Como bien venían hablando, nosotros trabajamos puntualmente en lo que, un segundito acá, en lo que respecta a la asistencia técnica a la empresa encargada de la restauración y puesta en valor de la Casa de Brigadier López. No participamos en lo que sean propuestas de diseño o intervenciones, sin asistencias tecnológicas en cómo restaurar un muro de tierra. La empresa que llevó adelante la obra era Coemic, de acá de la ciudad de Santa Fe, que no tenía experiencia en restaurar muros de tierra, por lo cual nos contactó a nosotros en la UTN, que tenemos un grupo de investigación y nuestra expertise puntualmente son las técnicas de construcción con tierra, particularmente las contemporáneas, no la restauración, pero pudimos participar y asesorarlos. En esta línea les quiero comentar qué tipo de tecnologías de construcción con tierra se encontraban en la Casa del Brigadier López, porque como toda tecnología constructiva, con un mismo material, en este caso la tierra, se pueden fabricar diferentes elementos constructivos. Específicamente en el caso de la Casa del Brigadier López, se contó con adobes, que puede ser lo más tradicional, tal vez muchos de ustedes conozcan algún adobe. Hablando mal y pronto, un adobe es un ladrillo sin cocer. Es el barro que en vez de ponerlo al horno, se lo deja secar directamente y genera un mampuesto. Es la forma de utilizarlo en la construcción, es muy similar al ladrillo común, no deja de ser un mampuesto. Acá se pueden ver en la imagen de la izquierda un muro existente con la base en realidad de ladrillo cocido y la parte superior del muro de adobes. Esos adobes son originales. Y a la derecha, la confección de nuevos adobes para usarlos en la reconstitución de adobes faltantes. La otra tecnología que se encontró usando tierra fue la de la tapia. La tapia, a diferencia del adobe, es un muro hecho in situ. Es como colar un muro de hormigón, pero con tierra. Se ponen dos encofrados de madera, separados a una distancia X, por ejemplo, 30 centímetros en la mayoría de los casos, y se los llena con tierra húmeda que se va compactando. Muchísimas catedrales e iglesias de la ciudad están construidas con esta tecnología. Es tierra apisonada y encofrada. En la foto de la izquierda se puede ver un muro de tapia que se encontró, que no se sabía que era de tapia, y una vez removido los revoques se descubrió que no era de adobe como se pensaba, sino de tapia. Y en la imagen de la derecha se puede ver un muro en el cual la parte inferior es de tapia, también se ve la humedad en la parte inferior del muro, y la parte superior es de adobe. Insisto en algo, remarco que usando tierra se pueden fabricar diferentes elementos constructivos. Eso es lo que estamos viendo acá. Tapia, adobes y algo, no me atrevo a decir lo más importante, pero lo más vistoso, los revoques de tierra. Eh, para dar el acabado final a los muros, se usa también tierra para hacer generalmente los revoques gruesos, en este caso, y después se hizo un fino alacal. Eh, pero realmente fíjense cómo ahí se ven los revoques reconstituidos. La tierra tiene una particularidad que la hace única, que es su posibilidad de reutilizarla de manera perpetua. Los revoques fueron hechos exactamente con la misma tierra de los revoques originales. Se picaron, se levantaron todos los revoques, esa tierra se mezcló con agua para volver a hacer la barro y se la usó para hacer los revoques. Entonces podría decirse que el material que se utilizó para generar estos revoques es exactamente el mismo que el que ya estaba. Eso es una particularidad, a mí entender que yo soy un enamorado de la tierra, asombrosa de este material. Su posibilidad de luego de pasarlo por agua, reutilizarlo y reutilizarlo. Puntualmente, nosotros intervenimos en esto, en identificar los diferentes tipos de técnicas constructivas que se llevan adelante con tierra, en tomar muestras, en identificarlas y además en medir algunas propiedades. ¿Por qué? Porque como les dije, en el caso de los revoques, sí pudimos usar los mismos.
pero en otros casos, por ejemplo, en huecos que había en los muros, había que aportar material nuevo, había que hacer adobes nuevos para restituir los que ya no estaban. Entonces era fundamental poder evaluar la compatibilidad entre los adobes existentes y los nuevos adobes que la empresa podía hacer, que fueron hechos por el material fue aportado, el barro fue aportado por una ladrillera y se cortaron, se moldearon in situ ahí dentro de un patio interno de la casa del brigadier. Entonces, a grandes rasgos, nuestro trabajo fue evaluar eso, que los nuevos elementos constructivos de tierra que se produzcan sean perfectamente compatibles con los originales. Y en el caso, por ejemplo, de los revoques, poder reutilizar los materiales originales. Acá hay unas fotitos de ensayos de laboratorio que usamos para evaluar la compatibilidad. Nada, no quiero tenerme acá. Pero, por ejemplo, fíjense esto, los revoques, las diferentes dosificaciones de revoques que propusimos para evitar... hacer revoques de tierra es igual o incluso un poquito más difícil que hacer revoques de mortero, de cemento tradicionales o de cal. El gran problema es la retracción y la fisuración. Entonces eso se trabaja con granulometrías y dosificaciones. Se pudo encontrar una proporción de tierra y arena locales que generaban excelentes resultados. Remarco esto porque les mentí un poco. No se pudo restaurar el 100% de los revoques con el material original, pero sí una gran mayoría. Me atrevo a decir que el 70%. El restante tuvo que confeccionarse con materiales nuevos, tierra traída. Acá estamos los maestros albañiles son albañiles, saben revocar. Nosotros simplemente los asistimos en algunas sutilezas que tiene aplicar un revoque con tierra diferente a aplicar un revoque de mortero tradicional cementicio de cal. Por eso los asistimos dándole una breve capacitación de cómo aplicar estos revoques. Hicimos algunos ensayos de resistencia para evaluar la compatibilidad, como bien dije, la resistencia entre los adobes existentes y los adobes eh, nuevos que se producían. La verdad es que nos sorprendió, los adobes originales del Brigadier tenían una mayor resistencia que los que fabricamos en la actualidad, lo cual habla de la gran calidad de los materiales y sobre todo de la mano de obra que los confeccionó originalmente. Y finalmente les quiero mostrar esta fotito un poco escalofriante en su momento cuando apareció, cuando luego de revocar el primer muro con la tierra original, a los días nos llama la empresa y nos dice que aparecieron estas manchas blancas en la pared, que a simple vista parecían hongos y efectivamente eran hongos. Tuvimos que hacer una interconsulta con el laboratorio de microbiología de la Universidad Nacional del Litoral, donde nos confirmaron que eran hongos, que posiblemente las esporas hayan estado inactivas en la tierra original, que nosotros después pasamos por agua para hacer los nuevos revoques y eso fue lo que los volvió a activar. La verdad es que nos sorprendió muchísimo la longevidad y resistencia de las esporas de los hongos, pero a la vez nos alivió saber que fue muy fácil eliminarlos, simplemente espolvoreándolos con agua lavandina y o ácido clorhídrico, se pudieron eliminar, no hubo ningún inconveniente. A grandes rasgos, para finalizar, les quería comentar que pudimos evaluar y confirmar la excelente calidad de los materiales de tierra que se utilizaron originalmente para confeccionar esta vivienda y que con las técnicas y los materiales actuales se pudieron volver a moldear materiales altamente compatibles con los originales, de manera tal de no generar nuevas patologías durante la restauración de la obra. Por mi parte, esto es todo lo que les quería comentar, pero estoy acá a disposición para que realicen cualquier consulta que consideren necesaria. Gracias por su tiempo. Por lo pronto dejo de compartir la pantalla. Gracias, Santiago. Lo que quiero hacer es presentarte Ah, al final. Santiago Cabrera es ingeniero civil y doctor en ingeniería por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe. Actualmente es codirector del Grupo de Investigación y Desarrollo en Técnicas de la Construcción con Tierra de dicha universidad y becario postdoctoral del CONICET. Es integrante activo de la Red Iberoamericana de Arquitecturas y Construcción con Tierra ProTierra y la Red Argentina de Construcción con Tierra, ProTierra. Y bueno, forma parte del equipo de investigadores de la tecnológica, ¿no? Del centro SECOBI, que así es. es un centro que fundamentalmente trabaja sobre las cuestiones tecnológicas de tierra. Nos quedan 10 minutos, no sé, Bernardino, teníamos
alguna intervención tuya como para ir cerrando un poco este conversatorio, si no, o abrir algunas preguntas, ¿no? Podríamos... Bueno, yo básicamente lo que quiero es felicitaros a los tres porque habéis hecho tres presentaciones que me han encantado. Eh, la de Federica la conocía, de ti podía esperar cualquier cosa, pero me resulta muy grato ver cómo se va produciendo un acercamiento de posiciones en torno a la mirada, en torno a la arquitectura popular, en torno a la materialidad. Y me ha sorprendido muchísimo Santiago Cabrera, que no lo conocía y que, bueno, se lo estaba comentando a Laura, digo, este hombre sabe mucho. Y efectivamente sabe mucho y creo que nos has presentado un proyecto precioso, muy bonito. Laura tiene una pregunta porque hay un término por ahí que no acabamos de estar seguros qué significa. Laura, ¿Está Santiago o se desconectó? Porque no lo veo más. se ha desconectado, pero parece. Sí, él se desconectó porque tenía mucha inestabilidad. Claro, me parece que sí, porque... Ah, esperá que le digo. Pregunta. No, pero no está. Ah, ¿Me cayó? luego lo sabe Miriam. Adelante, tu pregunta. No, porque te querían hacer una pregunta. Bueno, sí. Dale, ahí está. Ya se vuelve a conectar, se le pasó a la computadora. Claro. No sé si hay alguna otra pregunta, ah, algún cierre, Bernardino, que quieras hacer mientras Bueno, estoy, damos por concluido la serie de los 4 conversatorios, ¿no? ¿Alguna propuesta, alguna cuestión que te interese compartir mientras Santiago se conecta? quizá una reflexión. Y la reflexión viene un poco de la última experiencia que hemos tenido en Portugal con la arquitectura de tierra. Normalmente tenemos la tendencia a intervenir o por lo menos a poner bajo el ojo crítico, bajo nuestra mirada, edificios que tienen un gran valor arquitectónico, histórico, artístico, que tienen probablemente también eh, una cierta responsabilidad en la definición del espacio urbano y, sin embargo, dejamos un poco de lado construcciones que tienen, desde el punto de vista material, idéntica tecnología, pero por el hecho de pertenecer a edificios quizá de menos valor arquitectónico, pues se quedan un poco al margen. En el caso de este último eh, workshop que hicimos en el Alentejo, a mí me llamó poderosamente la atención que la primera visita fuese a un fragmento de un muro eh, aislado en Sant Eutonio, en un pueblecito del Alentejo, que desde mi punto de vista tenía un valor extraordinario como testigo mudo de un pasado ya que empezaba a ser añoso, pero que consiguieron salvar, a pesar de que no valía para nada. Simplemente es como ¿qué digo yo? Un faro, un elemento, un simple testigo de la historia en tierra, que lógicamente visibilizaba pues toda la erosión y todo el embate del tiempo que había sufrido, pero que sin embargo, a partir de esa patrimonialización de ese fragmento de muro de tierra, resulta que el pueblo al menos tiene un hito eh, en el que el imaginario colectivo se identifica. Y eso me parece especialmente valioso. Quizá tendríamos que seguir poniendo el acento no solamente en la arquitectura deslumbrante, sino también en la arquitectura más humilde, más silenciosa. Ahora sí puede hacerlo. Entró Santiago, Laura, si querés hacer... Sí, acá estoy. Disculpen las desprolijidades informáticas. Y te quería consultar porque me llamó la atención, eh, primero que felicitaciones porque hay pocas obras de recuperación de los sistemas constructivos en tierra, en obras de valor patrimonial en nuestra región, así que excelente aporte. Pero me llamó la atención el tratamiento
No se te escucha, Justo ahí, acércate. no se escuchó esa parte, el Hola, tratamiento. Acércate al micrófono. es que el micrófono es ambiental, es de la computadora, puede ser la conexión a internet, perdón. Bien, el tratamiento, hasta ahí Ahí, llegamos. sí, ¿qué sucedió con los revoques de tierra cuando se los trató con lejía, perdón, con agua lavandina, con Sí. hipoclorito de sodio? ¿Qué sucedió, digamos? ¿Cómo fue la reacción? Si se lo trató realmente con ese producto, eh, ¿cómo Sí, te respondió comento. el material? Bien, te cuento, la verdad es que gracias por las buenas palabras. Nosotros tuvimos mucho miedo de hacer esto, pero a la vez tuvimos el sentimiento de responsabilidad de que a pesar de no ser expertos para nada en restauración, no podíamos esquivar el compromiso de ser los que más sabemos formalmente de construcción con tierra, entonces por eso los enmarcamos en la asistencia. Muchas cosas fueron nuevas, como por ejemplo esto, la aparición tan masiva de hongos. Primero, confirmar que eran hongos, no fue tan sencillo. Hicimos esta interconsulta con el departamento porque es muy fácil confirmarlo, realmente no teníamos certezas. La asistencia, no recuerdo el nombre ahora de esta doctora de microbiología, una experta en hongos muy simpática, vino, los miró, sacó unas muestras. Antes de llevarse las muestras me dijo, Santiago, esto es tal hongo clásico de acá. Lo que no entendíamos era cómo se formó tan rápido, y eso sí fue lo novedoso, que posiblemente las esporas eran originales, que se mantienen inactivas por falta de humedad, se mantienen vivas, pero dormidas, por así decirlo, y que al pasarlas por agua se reactivaron. Eso me voló la cabeza, debo reconocerlo. Y nos dijo que para eliminarlos hay dos formas. Una es por sequedad. Cuando se seque solo se va a morir el hongo. Generalmente las paredes tienen hongo y humedad a medida que están húmedas. Una vez que no hay más agua, se mueren. Eso no era tan viable porque una de las particularidades propias de la Tierra es su gran higroscopicidad. Permanentemente se habla de respirar, pero lo que hace es intercambiar vapor de agua en estado gaseoso a través de su masa. Es algo que nos gusta, es una buena propiedad, pero que hace que el muro siempre tenga un poco de humedad. Y más es cuando estamos en Santa Fe, que la humedad ambiente es de arriba del 80%. Entonces esa opción la descartamos. La segunda opción, muy eficiente pero poco aplicable, era la del tratamiento térmico. A más de, no quiero mentir, pero por ejemplo, 60 grados, se mueren los hongos. Entonces una alternativa es usar pantallas radiantes para aplicar calor y que se mueran. A mí me gustó mucho la idea, pero después aplicarlo no era tan amigable. Y después, en la tercera alternativa, que era la de usar ácido. Hay un ácido comercial que se usa para las piletas, el ácido muriático, se dice. Yo he limpiado acá la pileta de mi casa toda mi infancia con eso, y efectivamente nosotros preparamos una solución muy diluida, usamos ácido muriático, pero era un ácido, no te quiero mentir, como investigador no puedo dar mala información, pero era un ácido a base de cloro, muy diluido, que realmente lo espolvoreamos y se frotó suavemente con paño y con esponja. Realmente los hongos se murieron, es increíble. ¿Cuál es el problema? Al morir quedan una especie de manchitas del hongo muerto. Eso es una realidad que no se pudo evitar. En la mayoría de los casos no generó problemas, pero en algunos casos que hicimos se raspó una vez que estaba esa película del hongo, es tipo una pequeña película de costrita, se raspó directamente y se volvió a aplicar el revoque nuevo. Y así se solucionó y el día de hoy entiendo que no ha tenido más problemas. Si alguno está en Santa Fe puede pasar a ver, está muy lindo para hacer la visita ahí adentro. Ese fue el recorrido que hicimos. Como te digo, tal vez no fue el mejor, pero fue lo mejor que pudimos hacer en el momento con la información con la que contábamos. No, buenísimo, muchas gracias por toda la explicación. Así que si Me ha querés cerrar, encantado el conversatorio en su conjunto y la verdad es que hemos tenido la fortuna de contar con mentes preclaras que nos han enseñado mucho. Así que, Miriam, felicidades por la organización de este conversatorio. Y puedo hacerle una pregunta a Federica. Sí, sí, aquí estoy. Le haría muchísimas preguntas, pero no hay mucho tiempo. Entonces, hay una que sí por tu conocimiento sobre las técnicas constructivas, sobre todo, quería saber, en los casos de los tapiales mixtos, donde hay cajones de ladrillo, ¿qué tipo de asiento tienen esos ladrillos? ¿Qué tipo de mortero de asiento? Bueno, los cajones son de tierra, el asiento es mortero de cal, casi siempre. Igual a veces tiene una parte es cal mezclada con tierra, pero en esos casos estamos hablando por lo menos de esas técnicas. En la península ibérica se desarrolló, estamos hablando 1400 por allí, y allí ya usaban mucho, mucho la cal, sí, sí.
bueno, también, excelente tu presentación, me gustó mucho. Gracias. Y Gracias. aprovecho, Miriam, también para agradecerte porque yo de verdad que, como ya habéis entendido, me gusta mucho aprender también de contextos diferentes de lo que estoy acostumbrada y estas ocasiones aquí para mí han sido muy, muy enriquecedoras. Así que gracias a ti y a Bernardino por la invitación, pero también a todos los que contribuyeron. Sí, gracias. Y bueno, yo estaba pensando recién que han sido tan excelentes las presentaciones y los aportes desde hasta tres lugares diferentes, ¿no? Mediterráneo, litoral y andino, que, bueno, hemos grabado las presentaciones. Tal vez podríamos hacer alguna sistematización de este conversatorio y a lo mejor compartirlo, ¿no? En un tiempo extenso a lo mejor, porque no en este momento, pero vamos a hacer el intento porque creo que queda un material de estudio, ¿no? Un material documental muy importante y para nosotros bastante desconocido, Elías, ¿no? No me está ¿Perdón? escuchando. Porque en realidad, no, que para nosotros una temática bastante desconocida porque la tierra no ha sido un tema que la gente que estamos trabajando en patrimonio lo hemos trabajado, pues bueno, por las propias características de nuestra región. Pero sí es un material que en la actualidad se está comenzando a trabajar, ¿no? Nuevamente, a retrabajar. Y bueno, yo después traía al final, que por el tiempo no seguí después de Santiago, que tiene que ver cómo esta arquitectura de tierra ha consolidado algún poblado como San José de Rincón, ¿no? Que tiene que ver en esta continuidad histórica con el territorio y la vulnerabilidad. Pero bueno, así que con esa intención, que esperemos que se pueda realizar, Laura, tal vez nos podemos armar un equipito como para sistematizar y darle a cada expositor nuestra sistematización y que bueno, hacer algún aportecito para las tres instituciones, cuatro instituciones que estamos trabajando y bueno, y después esperemos seguir trabajando juntos.